Buen día para todos, me presento, mi nombre es Tatiana Carrero, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto titulado La fotografía como patrimonio cultural y significativo, evolucionar o morir. Bueno, la fotografía nace como una costosa novedad técnica solo asequible en principio a profesionales y élites, y su manejo era relativamente sencillo, sobre todo en comparación con disciplinas artísticas como la pintura o el dibujo. A partir de ello, los fotógrafos tuvieron un conocimiento de la mayoría de las técnicas y con ello competencias en la intervención de los originales. Las labores que hacían se fueron considerando pues más significativas en la cultura. La fotografía como patrimonio cultural y comunicativo va más allá de crear una imagen a partir de la realidad sin fantasías ni mentiras. Es la creación y el significado que le dan los profesionales que están detrás de cámaras, personas que llaman la fotografía como un gusto o una práctica cultural desde diferentes sectores sociales, o incluso como una expresión artística. Es algo interesante saber que estas personas que abordan este tipo de arte llegan a tener el uso de la fotografía como una representación comunicativa y analizar cómo pueden convertirse en una elaboración y herramienta fundamental para la sociedad. Además, forma parte del patrimonio cultural ya que es una actividad libre para documentar un proceso histórico que relata desde una forma artística. También es importante resaltar la fotografía y la semiótica como dos elementos inseparables que son necesarios para la creación de imágenes con sentidos lineares. Además, se enumeran 5 enfoques que son necesarios para la lectura del espectador, que son los enfoques fotográficos, perceptivos, retóricos, lingüísticos y semióticos, que todos los fotógrafos deben conocer para lograr mantener al lector o al espectador atento a todos los aspectos de la imagen que el emisor quiere expresar. Aquí nombro a Giselle Freud, ella es una fotógrafa francesa, la nombro ya que define la fotografía como un medio de expresión de la sociedad establecida sobre la civilización tecnológica con poder para reproducir exactamente la realidad externa. El fotoperiodismo en Colombia se nutre cada día más de nuevos talentos, quienes en su pasión por capturar y reportar la historia contemporánea, pero también se atreven a toda clase de retos que se encuentran en su quehacer, un tema complejo por el riesgo de su vida al intentar capturar la realidad de un país que está lleno de conflicto, como en el caso de Colombia. Por lo tanto, pues esto se vuelve más significativo. A esta labor presentó a Jesús Abad Colorado, es un fotógrafo colombiano más reconocido en su momento, ya que sus tomas muestran la realidad de las personas que han sido afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente por las guerrillas, los paramilitares y el propio Estado. Este hombre ha hecho memoria fotográfica de tantos hechos de violencia durante los últimos años, historias que verdaderamente son difíciles de entender. Es importante analizar también que existe un riesgo profesional para la vía que quiere comunicar el conflicto a través de una foto, ya que como fotógrafo puede tener una dicotomía en el momento en que captura una imagen, ver cómo sufren estas personas, mientras que el profesional no puede hacer nada. Y a esto surge una pregunta: ¿evolucionar o morir? ¿Evolucionar en tener una fotografía de guerra única o en morir por salvar la vida de otra persona? La metodología utilizada corresponde al método cuantitativo. Este método es idóneo para la investigación realizada ya que se usa para la recolección de datos y probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. En primera fase se estableció un análisis de contenido a través de una encuesta en el año 2019 a profesionales y especialistas de la fotografía, principalmente a personas entre los 18 a 38 años de edad,
habitadas en los municipios de Cajicá, Zipaquirá y Chía, Cundinamarca, Colombia, con el objetivo de obtener información acerca de una imagen como el color, la técnica, el lenguaje visual y lo comunicativo. Como segunda fase se utilizó como método una recolección de información con periodistas especialistas de la fotografía, rescatando su trabajo como Jesús Abad Colorado, John Bean, Lindsay Adario, entre otros. Y por último, se realizó el método de la entrevista con el fin de profundizar aspectos y detalles acerca de la fotografía y proporcionar información acerca del significado de la fotografía. Con los métodos implementados, se quiso analizar el uso de la fotografía si se considera como patrimonio cultural e histórico, rescatando además el profesionalismo y el fotoreportaje. A esto se pudo obtener resultados buenos y completos. Se cumplió parte de los objetivos recolectando la suficiente información mediante la encuesta y la entrevista y en determinar de qué manera simbólica los fotógrafos profesionales realizan este tipo de imagen como un arte a la cultura. Como resultado de la primera fase, el 45% de los fotógrafos encuestados utilizan un tipo de fotografía más corporal, que es la de retrato, en donde lo definen como una forma de dar a conocer el personaje al que fotografían. Capturan la esencia de una persona, ya sea destacando la mirada, la pose y el estado de ánimo. A estos resultados se puede observar que el tipo de fotografía de conflicto o de fotoreportaje es muy poco ejercido o quizás no es tan conocido por aquellas personas, es decir, que los relatos, la información y las actividades documentadas a través de fotos es poco ejercida. Como segunda fase se implementó el método de la entrevista a dos jóvenes que la fotografía es una casualidad de su vida, que realmente cada imagen que puede llegarle a transmitir cosas bonitas y agradables y que logra para que los demás transmitan algún pensamiento o sensación. Uno de los temas que se nombró en la entrevista fue el fotoreportaje, quien estos jóvenes lo definen como un tipo de fotografía muy riesgosa y directa, teniendo en cuenta que ellos desde su labor se encuentran zonas libres de conflicto. Sin embargo, desde su labor asumen una posición interpretativa que denominan como riesgosa, pero que su significado es valioso, ya que representa y transmite la realidad. Y así, si no ejercen este tipo de fotografía, desarrollan otras que para ellos su significado es lo más valioso, como lo es el retrato, la arquitectura o lo histórico. Capturan este patrimonio que representa su pueblo, su cultura y su tradición a través de la foto que revive y rescata los elementos más simbólicos de la tierra natal, como la religión y el turismo, y que a lo largo del tiempo puede ser más valiosa de lo que es ahora, y que además representa tres valores fundamentales, que es lo artístico, lo informativo y lo documental. La fotografía tiene carácter de documento fotográfico desde que en la toma se genera un mensaje y a esto se define documento como toda expresión en lenguaje natural o convencional. Bueno, la fotografía es un campo que tiene tantos abordajes muy significativos. En esta ponencia se ha tratado la fotografía como un valor clásico, el más aparentemente real y mayormente reconocido por una tradición del arte fotográfico. Ha sido el valor documental más importante en los últimos años y expone a la vista de todos como una realidad tan verídica, mostrando como producto de una cultura y la particular mirada del fotógrafo, centrándose en el valor de la fotografía como forma de acercarnos a contextos culturales, históricos y patrimoniales, ya sea en el pasado o en el presente. El documentalismo en la fotografía ha sido una tendencia en todo el mundo, ya que permite acercarnos a la identidad de las personas
de las razas, de los pueblos, de la cultura, de la política o incluso hasta el nivel económico o las desigualdades a través de narrativas personales de los fotógrafos documentalistas. Y por último, el patrimonio histórico y cultural del objeto fotográfico puede ser considerado como una obra artística, un documento histórico o ambas cosas, dependiendo de criterios no siempre conscientes y y que han variado a lo largo del tiempo, por lo que esto se considera relevante para avanzar en términos de paz y resolución de conflictos. Y bueno, estas son las referencias que utilicé durante toda la investigación, durante todo el proyecto y ya. Gracias.